tiempo aproveché de empezar con esto para ir avanzando y así tenemos más tiempo después para discutir lo que sí, ¿ya? No lo pensaba ver ahora, pero como me quedó este tiempito extra, así que lo vemos. Esta parte tiene que ver con justamente aspectos que son fundamentales de cómo yo entiendo un mecanismo de reacción. ¿Qué es un mecanismo de reacción? ¿Cómo yo lo voy a escribir? ¿Ya? Bueno, respecto de los tipos de reacciones en química orgánica, bueno, son igual en química inorgánica va a haber más o menos lo mismo, ¿ya? Existen reacciones de adición, ciertas reacciones donde dos moléculas forman una, ¿ya? Por ejemplo, que luego vamos a empezar a analizar este tipo de reacciones, adiciones en alquenos. Se fijan aquí, tengo dos moléculas de alqueno y esta otra, y en el fondo estas se unen y forman un solo producto. Están también las reacciones inversas, es decir, que una molécula se disocia en dos, que es la reacción inversa a la adición, es decir, a esta de aquí. La reacción inversa es justamente la eliminación, es decir, de una generamos dos, ¿ya? Tenemos reacciones de sustitución que también las vamos a ver. Fíjense que en el fondo tengo estas dos moléculas y ellas se intercambian. ¿Se fijan? Por ejemplo acá, esta reacción que la vamos a ver luego, tengo metano con cloro y se genera, fíjense, clorometano y HCl, es decir, un cloro pasó a formar un enlace con el carbono y este hidrógeno pasó a formar un enlace con el otro cloro. Ahí se intercambiaron, ¿ya? Entonces se sustituyeron, ¿ya? Existen reacciones también de rearreglos, ¿ya? Que también nosotros la podemos ver. Esta ocurre de una manera, hay un mecanismo asociado a esto, ¿ya? Aquí hay un catalizador ácido que está involucrado en este proceso de ir del 1-buteno al 2-buteno, ¿ya? Ahora, recuerden, y esto lo voy a tomar así como de manera bastante rápida porque ustedes lo vieron en química general, 2 me parece, que tiene que ver con los mecanismos de reacción. Un mecanismo de reacción, para recordar, es una descripción general de la forma en que ocurre una reacción, ¿ya? Y en esa descripción se tiene que indicar cuáles enlaces se rompen, se forman, en qué orden ocurre eso, es decir, quién se rompe primero, después qué enlace se va formando. Las velocidades relativas también tienen que ser indicadas, es decir, qué proceso es más rápido que otro, de manera relativa, es decir, no indicando el valor, pero este es más rápido que este otro, ¿se fijan? O esta es la etapa lenta de la reacción, ¿se fijan? Se debe incluir todos los reactivos que intervienen y debe incluir todos los productos formados. Entonces esto es importante porque nos va a ayudar, porque de aquí en adelante nosotros vamos a trabajar mucho con estos mecanismos de reacción, es decir, cómo ocurre una reacción orgánica, ¿ya? Y esas, como si ustedes se fijan, aquí hay rupturas y formaciones de enlaces, y esas pueden ocurrir de dos maneras, ¿ya? Puede ocurrir que el enlace se rompa de manera homolítica, es decir, que cada uno de los átomos se lleve un electrón. ¿Se fijan? Aquí se rompió homolíticamente porque en el fondo A se llevó un electrón y B se llevó también un electrón. ¿Ok? O también puede ser que uno de ellos se lleve el par de electrones y vamos a generar cargas, se fijan, iones, porque en el fondo este va a quedar cargado positivamente porque perdió su par de electrones y este va a quedar cargado negativamente porque se llevó ese par de electrones. En ese caso tenemos una ruptura heterolítica, ¿ya? Y también en las formaciones, ¿ya? Porque en el fondo acuérdense que aquí se rompen y se forman enlaces, las formaciones también pueden ser de dos tipos, homogénicas, es decir, cada uno aporta un electrón para formar el enlace covalente, o heterogénica, es decir, uno de ellos aporta el par de electrones, es decir, esto sería un enlace covalente coordinado. Se fijan que sería una formación heterogénica del enlace, ¿ya? Ahora, en términos generales, las reacciones radicalarias tenemos rupturas homolíticas y formaciones homogénicas. Y en las reacciones polares, porque ahí generamos, se fijan ustedes, cargas, ahí iones, vamos a tener rupturas heterolíticas y formaciones heterogénicas. ¿Se fijan?
Entonces ahí tenemos los dos tipos de reacciones que nosotros vamos a analizar fundamentalmente. Aunque este va a ser el fuerte de este curso, bueno, y del próximo también. Estas de aquí, las reacciones polares van a ser el fuerte. Y vamos a ver un capítulo que va a estar asociado a reacciones pues, radicales libres, ¿ok? Bueno, rápidamente, las reacciones radicalarias se forman, ¿cierto? Como decíamos, por una ruptura homogénica, homolítica, perdón, homolítica, generando, ¿cierto?, que los átomos tengan un número impar de electrones, en general 7 electrones, ¿cierto? Porque justo le falta uno para completar su octeto, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que un radical es una especie deficiente en electrones. Eso es importante tenerlo en cuenta, que es deficiente en electrones. Es tan deficiente como este de aquí. Fíjense que este es una especie deficiente en electrones y este radical también es deficiente en electrones. ¿Se fijan? En ambos casos tenemos una deficiencia en electrones, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque después vamos a ver que los mecanismos de estabilizaciones entre estas dos especies son bastante parecidos, ¿ya? Eh, bueno, ¿cómo yo puedo generar esta ruptura? En general, yo necesito tener a alguien que sea un radical, ¿ya? Y ese induce la ruptura homolítica en alguna otra molécula, ¿ya? Aquí lo mismo, tengo un radical, ¿cierto? Que induce una ruptura homolítica en esta de aquí, ¿ya? Eh, el mecanismo radicalario tiene 3 etapas: la iniciación, la propagación y la terminación. ¿Ya? Son 3 etapas. La iniciación es justamente cuando yo, a través de alguna molécula, que no es la que de los reactivos, sino que se llaman iniciadores, ¿ya? Ellos forman los primeros radicales, ¿ya? Porque en el fondo la formación de estos radicales es más sencilla con estas moléculas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del cloro, si yo le agrego una luz ultravioleta, formo estos radicales mucho más fácil que si tuviera que romper el enlace carbono-metano, ¿se fijan? En cambio, y los peróxidos también, es mucho más fácil romper generar radicales con estos compuestos, con los peróxidos, ¿ya? Con calor yo puedo romper ese enlace homolíticamente y genero eh, los, eh, los radicales. Y esos radicales son los que entran en la segunda etapa, que es la propagación. Es decir, aquí es donde se empieza a generar el producto que yo quiero. ¿Se fijan? Este radical, el inicial, ¿cierto? Este iniciador, reacciona con una molécula, en este caso metano, ¿cierto? Genera un radical. ¿Se fijan que aquí se generó un radical? Y este radical va a reaccionar con otra molécula, ¿ya? Para poder formar el producto que a mí me interesa, que en este caso es clorometano. ¿Se fijan? Y esto se repite una serie de veces. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí se generó cloro de nuevo. Entonces este cloro entra a este ciclo nuevo, reacciona con metano, se forma HCl, este radical metilo reacciona con otro cloro y generamos clorometano y así. Existe hasta que empieza a agotarse el metano y empieza a agotarse la molécula de cloro. ¿Fijan? Una vez que estas empiezan a agotarse, la cantidad de radicales, la concentración de radicales va a empezar a aumentar. Van a haber más radicales que estas moléculas. Y por lo tanto, ahí entramos en la tercera etapa, que es la determinación. Como yo tengo una alta concentración de radicales, la probabilidad que se encuentren ellos va a ser mucho mayor, ¿ya? Aquí tengo poco radical y mucha cantidad de reactantes, ¿se fijan? Entonces, pero en este caso ocurre lo inverso, es decir, hay tanto radical que es muy fácil que ellos se encuentren y empiecen a formar moléculas estables. Se fijan que aquí ya no hay radical, por lo tanto esta ya no puede seguir reaccionando. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Por eso se llaman reacciones de terminación, cuando chocan dos radicales, ¿ok? Ahora, para el caso de las reacciones polares, estas ocurren en grupos que tienen electronegatividades diferentes, ¿ya? Aquí hay una tabla de electronegatividades, ¿cierto? Más o menos para que la tengan en cuenta. El carbono está acá, ¿cierto? Y fíjense, el nitrógeno, oxígeno, flúor, que son centros reactivos, ¿cierto? Estos átomos le entregan reactividad, un centro de reactividad a un alcano. ¿Se fijan? El alcano por sí mismo es muy poco reactivo, ¿ya? El tipo de reacciones que más sufre son estas radicalarias, ¿se fijan? Porque es muy poco reactivo.
Pero si yo reemplazo uno de esos hidrógenos, uno más hidrógeno, y coloco algunos de estos átomos de aquí, genero que la molécula tenga un enlace polar. Y justamente ese enlace polar es el capaz que se puede romper, ¿cierto? Y ahí generar, desencadenar, ¿cierto? Distintos tipos de reacciones, ¿ya? Entonces, en la medida en que yo tengo un enlace polarizado, yo puedo generar cosas aquí, puedo generar cambios, qué sé yo, ¿se fijan? ¿Ya? Ahora, la polarización, fíjense ustedes que claramente va a depender solamente de las electronegatividades que voy a tener aquí. Que sea más o menos polar va a depender del tipo de electronegatividades que tenga el átomo respecto al carbono, ¿ya? En este caso, fíjense, todos estos átomos que son más electronegativos que el carbono generan una polaridad donde dejan al carbono deficiente en electrones, ¿ya? Y por lo tanto se vuelve un centro reactivo para algún otro molécula o átomo que tenga electrones, ¿ya? Que tenga un exceso de electrones puede atacar a este grupo acá, ¿se fijan? Pero en el caso de que el carbono se una a algún metal, ahí la cosa se invierte, ¿se fijan? Miren, aquí está el carbono unido a un metal. Los metales son mucho menos electronegativos que el carbono, ¿se fijan? Miren, aquí está el carbono 2,5 y todos estos de aquí, fíjense, 1, 0,9, qué sé yo. ¿Se fijan? Magnesio 1,2, todos esos de aquí son mucho menores, ¿ok? Por lo tanto, aluminio, todo eso, por lo tanto, la cosa se invierte aquí, es decir, el carbono va a tener muchos electrones y obviamente se lo va a estar quitando a ese metal. ¿Fijan? ¿Qué grupos vamos a ver que pueden generar algún tipo de polaridad? Por ejemplo, el oxígeno, los halógenos, nitrógeno, ¿se fijan? Todos esos de aquí, carbonos unidos a metales. Aquí hay un reactivo Grignard, fíjense, donde aquí se da el caso donde el carbono tiene exceso de electrones, ¿ya? Porque en el fondo este enlace está polarizado hacia el carbono, ¿ya? Lo mismo con el litio. En cambio aquí, fíjense en estos de acá, el carbono tiene deficiencia en electrones, por lo tanto tiene que ser atacado por alguien que tenga electrones. Aquí es el carbono el que ataca a alguien que tiene una deficiencia en electrones. Se fijan en este tipo de compuestos. Él actúa como una base de Lewis, aquí actúa como un ácido de Lewis, ¿se fijan? Bueno, y aquí tenemos otros ejemplos, el oxígeno, siempre todo esto que son más electronegativos van a generar deficiencia en el carbono, ¿se fijan? Que va a ser más o menos dependiendo de la electronegatividad que tenga, ¿ok? Obviamente esa polarización del enlace se va a ver intensificado en la medida en que yo, en algunos casos, por ejemplo, cuando yo tengo un alcohol, si yo protono ese alcohol, yo voy a generar este ácido de aquí, que va a ser un ácido mucho más fuerte, por lo tanto va a generar una polarización mucho mayor, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque este carbono, este oxígeno, adquiere una carga positiva, por lo tanto polariza aún mucho más este enlace carbono-oxígeno. ¿Se fijan? Lo intensifica, por lo tanto la deficiencia en electrones aquí va a ser mucho mayor. ¿Se fijan? Eh, Bueno, otro tema importante son los átomos más grandes. Ah, eso es lo importante. Es que aquí necesito la tablita. Fíjense aquí. Yodo. Mira, nosotros hemos hablado aquí, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Acá. Halógeno. Fíjense que aquí el halogenuro de alquilo, que son los halógenos, bromo, cloro, yodo, ¿cierto? Bromo, cloro, flúor y yodo, todos esos de ahí generan una polarización donde el carbono es deficiente en electrones. ¿Se fijan? Ahora, fíjense ustedes si yo analizo el carbono y el yodo. Fíjense, todos estos de aquí son más electronegativos que el carbono, ¿no? Así que no hay problema en entender eso. Pero ¿cómo entiendo yo que el carbono, si está unido a un yodo, se polariza si tienen la misma electronegatividad? Bueno, eso tiene que ver con otra propiedad, que es la polarizabilidad. El yodo es grandote, ¿ya? El yodo es grandote, ¿ya? Por lo tanto, la polarizabilidad tiene que ver con la capacidad de deformar la nube en torno al yodo, ¿ya? El yodo tiene aquí una nube electrónica, ¿cierto? ¿Ya? Pero como es tan grande, estos electrones están bastante más débilmente unidos al núcleo del yodo y por lo tanto ellos se pueden mover fácilmente, es decir, tienen más flexibilidad, por llamarlo de alguna manera, para poder moverse, ¿ya? Eso genera una polarizabilidad, es decir, que ellos se pueden formar un polo aquí, ¿ya? Entonces, justamente esa es la capacidad que tiene este
estos compuestos. ¿Ya? El yodo, por su gran polarizabilidad, se comporta como si fuera polar. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro, porque en el fondo después lo vamos a ver en algunas otras, cuando veamos sustituciones, qué sé yo, vamos a ver, digamos, que justamente el yodo también va a generar reactividades en torno al carbono, ¿se fijan? Entonces los átomos más grandes sujetan a los electrones con menos fuerza, claro, porque en el fondo aquí hay un efecto pantalla muy grande. Acuérdense que el efecto pantalla aumenta en la medida en que yo tengo muchos niveles energéticos. Estos electrones que están acá van a sentir menos la atracción del núcleo porque aquí hay muchos electrones entre medio, ¿se fijan? El efecto pantalla, acuérdense, en el fondo, cuando yo estoy en el mismo nivel, si yo estoy analizando el mismo nivel, por ejemplo, si yo analizo este electrón de aquí, este electrón de acá eh, tiene un gran efecto pantalla de los electrones internos, pero los electrones que están en el mismo nivel no lo apantallan tanto, claro, porque en el fondo están al lado, lo pueden molestar un poco, pero los que apantallan mucho más son estos de aquí, los que están internamente. Por lo tanto, estos electrones de acá están mucho más sueltos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es decir, la atracción que sienten del núcleo es mucho menor, ¿ok? Y por lo tanto eso hace que estos electrones de aquí se puedan mover, puedan formar polos mucho más fácilmente, ¿ya? Por eso se llama polarizabilidad, ¿ya? Son más polarizables, ¿ok? Ahora, ¿qué relación tiene la polaridad con la reactividad? Bueno, en el fondo justamente la polaridad que genera un grupo da en la cadena de carbonos puntos donde pueden generarse algún tipo de reacción. Es decir, si yo tengo aquí una cadena, y aquí puros carbonos acá, y aquí yo tengo un flúor, ¿ya? O tengo una cadena donde tengo un OH, ¿ya? Justamente en estos puntos, por tener una deficiencia de electrones, ¿ya? Lo hago susceptible al ataque de algunos grupos que tengan electrones. Y ellos pueden atacar acá, ¿se fijan? Cargas opuestas se atraen. Entonces, si yo tengo aquí una deficiencia y tengo algún grupo que tiene, ¿cierto? Electrones en exceso, esos electrones pueden atacar ese punto acá. Entonces, por eso en el fondo, eh, eh, en esos sitios, ¿ya? De electrones donde abundan, aquí abundan electrones, van a atacar a sitios donde escasean, es decir, por ejemplo, en estos puntos. Por eso es importante reconocer qué carbonos van a tener deficiencias o no. ¿Se fijan? Eso es importante, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a introducir un nuevo concepto, son dos nuevos conceptos que son especies ricas en electrones, que nosotros las vamos a llamar nucleófilos, amantes de núcleos, y especies que son pobres en electrones y las vamos a llamar electrófilos. ¿Ya? Entonces, el ataque, ¿cierto? Siempre va a ser del nucleófilo al electrófilo, porque en fondo él es el que aporta el par de electrones. Siempre ponen el ataque así y está malo. Este no tiene electrones. ¿Qué le va a dar a este? Nada. ¿Te fijas? No, está mal esa flecha. La flecha correcta es desde los electrones forman el enlace covalente coordinado con este. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante que lo tengan claro, porque cuando ustedes van a hacer justamente los mecanismos, la flecha tiene que ir correctamente indicada. ¿Ya? Entonces tenemos electrófilos o nucleófilos. O si ustedes quieren, en el fondo un nucleófilo sería una base de Lewis y un electrófilo sería un ácido de Lewis. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de nucleófilos. Son todos los que tienen electrones disponibles para poder formar un enlace covalente. Se fijan, por ejemplo, el nitrógeno tiene un par de electrones, el agua tiene dos pares de electrones, los OH, ¿cierto? El bromo también tiene hartos pares de electrones, ¿se fijan? Y algunos sitios electrofílicos, por ejemplo, el protón, ¿ya? Tiene deficiencia en electrones. Este de aquí, que es justamente aquí, si bien este carbono cumple sus 8 electrones, pero está polarizado este enlace, por lo tanto tiene una deficiencia de electrones, ¿se fijan? Entonces es susceptible a ser atacado. Lo mismo en el carbonilo, ¿se fijan? Ahora bien, fíjense que hay especies
que, como el agua, por ejemplo, que pueden actuar como nucleófilos, electrófilos, dependiendo con quién estén al lado, con quién reaccionan. Por ejemplo, si yo tengo agua y está en presencia de un electrófilo muy fuerte, como este de aquí, ese par de electrones va a ir a atacar a ese carbono deficiente en electrones. ¿Se fijan? Y va a actuar como un nucleófilo. Pero por el contrario, fíjense ustedes que aquí tengo uno que es mucho más potente como nucleófilo que el agua, que es este anión metilo, ¿se fijan? Que tiene un par de electrones y por lo tanto él lo que va a hacer es atacar a el átomo que es más electrofílico dentro de esta molécula, que serían el hidrógeno. Entonces él va a atacar acá, ¿se fijan? El agua no va a atacar acá, sino que en el fondo el agua va a ser atacada por el grupo, este anión metilo. ¿Ok? Entonces hay algunos compuestos que pueden ser electrófilos o tener zonas, mejor dicho, zonas nucleófilas, en este caso sería el oxígeno, y zonas electrofílicas, que serían los hidrógenos. ¿Ok? En términos generales, y con esto termino para no cansarlos más, en términos generales, bases de Lewis, acuérdense que ¿qué es lo que es una base de Lewis? Aquella que tiene pares de electrones para poder formar un enlace. Entonces, esas bases de Lewis son buenos nucleófilos y los ácidos de Lewis son electrofílicos. ¿Ya? Eso en términos generales. Bien, eso lo vamos a ver ya la próxima clase, un poco cómo son los mecanismos, cómo tienen que ir las flechas, qué sé yo, eso lo vamos a ver rápidamente en la próxima clase, ¿ok? No sé si tienen dudas, chicos. Profesor, Dígame. esta diapositiva no la usemos virtual. No, le había dicho a una de sus compañeras que no estaba, que la voy a subir ahora. Ah, ya, gracias.